Se le conoce como osteología al estudio de los huesos. Esto incluye en general al sistema óseo. El sistema óseo va a estar conformado, además de los huesos, por el cartílago y los ligamentos. Recordando que los ligamentos van a ser las estructuras que mantienen unidos los huesos a las articulaciones, siendo la articulación una zona donde dos huesos se unen. Los tendones también forman parte del aparato locomotor, pero al ser estas estructuras las que unen el músculo al hueso, se ve a mayor detalle en el sistema muscular. Entonces, entendiendo ya a qué se refiere esta rama de la anatomía, vamos a partir de la división del esqueleto humano. El esqueleto humano se va a dividir en una región axial y en una región apendicular. El axial va a estar compuesto por los huesos de la cabeza, que incluye a los del cráneo, y los huesos faciales, el cuello, que incluye el hueso hioides y las vértebras cervicales, y el tronco, que va a incluir las costillas, el esternón, las vértebras hasta el sacro. El esqueleto apendicular van a ser los huesos de los miembros, tanto superiores como inferiores, incluidos los que constituyen la cintura escapular, que también se puede conocer como pectoral, y la cintura pélvica. El cartílago, hay que recordar que es un tipo de tejido conectivo semirrígido que le confiere mayor flexibilidad al esqueleto en las partes donde se encuentran. Mientras que, como pueden apreciar acá en esta imagen, vamos a ver lo que les acabo de decir. Lo que vemos en color oscuro va a ser el esqueleto axial. Lo que vemos en color más claro es el esqueleto apendicular. Y lo que vemos en azul son los cartílagos. Como pueden darse cuenta, se encuentran en puntos de unión entre huesos porque se requiere movilidad. Por ejemplo, cuando las costillas se unen al esternón, ¿sí?, el húmero al hombro. Y acá, como pueden darse cuenta, en el cuello tenemos un hueso muy pequeño que se llama hioides, que viene como a coronar a esta estructura que, como ustedes pueden darse cuenta, es puro cartílago, que es la laringe. Debajo de ella va a estar la tráquea y realmente ahí tenemos muchas estructuras cartilaginosas. Son tubos, pero compuestos de cartílago. Ahora bien, dentro de las funciones del sistema esquelético, podemos primero que nada mencionar el soporte. Dan soporte al organismo, confieren protección, sobre todo los huesos planos. Los huesos planos, como su nombre lo dice, son, por ejemplo, los más característicos son los del cráneo, que dan protección al encéfalo, pero también las costillas son planas y dan protección, por ejemplo, a los órganos torácicos. Facilitan el movimiento. Vamos a ver ahorita que los huesos tienen diferentes proyecciones, por así decirlo, o características que realmente lo que hacen es facilitar la inserción de ligamentos, tendones, músculos, etc. Así que ellos ayudan en el movimiento, en el equilibrio hidroelectrolítico, pero también en el equilibrio ácido-básico, que eso se va a ver más a detalle en fisiología, y también intervienen en la formación de la sangre. Esto porque en el interior de los huesos largos hay médula ósea cuya función es la formación de células sanguíneas. Hay dos estructuras muy importantes a considerar en los huesos, que son el periósteo, recordando que peri es alrededor, y el pericondrio. Ambas lo que van a hacer es recubrir. Y estas, al recubrir, también van a tener una función en la nutrición de las caras externas del tejido esquelético. La función es que pueden depositar más cartílago
y proporcionan como que la interfase para la inserción de ligamentos y tendones. A este punto lo que es importante es reconocer que el periósteo lo que va a hacer es rodear al hueso y pues que tiene la característica que una capa externa es fibrosa y está compuesta de colágeno, mientras que la capa interna es una capa osteogénica. ¿Qué quiere decir esto? Que viene de osteo, que significa hueso, y génicos o genes, que es formadora. Esta capa interna del periósteo puede intervenir en la formación de células del hueso, que se va a ir viendo que pueden ser formadoras como los osteoblastos, células como tal propias del hueso como los osteocitos u osteoclastos, que se encargan de la degradación del hueso. Los dos tipos principales de hueso son el hueso compacto y el hueso esponjoso. El hueso compacto es el rígido, el que vemos generalmente en las orillas del hueso, es como la corteza, mientras que el hueso esponjoso o trabecular se encuentra como que en la porción, se encuentra rodeado por el hueso compacto. De hecho, se encuentra principalmente en los extremos de los huesos largos, y conforme se van alejando de las cabezas de los huesos, se va a ir sustituyendo este hueso esponjoso por el canal medular, es decir, se va convirtiendo en un espacio que va a ser ocupado por la médula ósea. En esta imagen, como pueden encontrar, se observa mejor. Esta es la vista de un hueso largo. Si yo hago un corte, ¿sí?, y lo estoy viendo desde abajo, puedo apreciar que la región central es hueso esponjoso, mientras que la periferia es hueso compacto. Conforme voy acercándome más al centro del hueso largo, este hueso esponjoso se va sustituyendo hasta convertirse en la cavidad medular, solo rodeada de hueso compacto. Al regresar a lo que es el extremo, que es la cabeza, vuelvo a tener mayor composición de hueso esponjoso. Los huesos se clasifican de acuerdo a su forma en huesos largos, que el ejemplo clásico es el fémur, que es el típico hueso que vemos en las caricaturas, que tiene un cuerpo o diáfisis y sus cabecitas que se llaman epífisis. Los huesos cortos, que tienen la característica de ser cuboides y se hallan principalmente en el tarso y en el carpo, recordando que tarso es el tobillo y carpo es muñeca. Los huesos planos, que ya les platiqué hace un momento, y los huesos irregulares, que obviamente no entran en ninguna de esta clasificación, que un hueso característico de este tipo son las vértebras, son huesos irregulares. También hay una clasificación más que incluye los huesos sesamoideos. Estos huesos sesamoideos se desarrollan en los tendones y el ejemplo más distintivo es la rótula. La rótula, aparte de ser también un hueso corto, es un hueso sesamoideo. Dentro de las características que yo puedo encontrar o detalles que puedo encontrar en un hueso, vamos a encontrar diversos términos. El primero que a mí me gustaría mencionarles es el proceso. Proceso es una extensión o proyección que se extiende hacia una dirección particular dentro del hueso. Y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, el cuerpo, que es la masa principal del hueso, que también lo podemos conocer como diáfisis. En el caso de los huesos largos, se conoce como cuerpo en el caso de las vértebras. También tenemos lo que es el capítulo. El capítulo es una pequeña cabeza articular redondeada, pero en este caso se utiliza más el término cóndilo y epicóndilo. Cóndilo como tal es en el área articular, es la región redondeada similar a un nudillo y generalmente están en pares. Y el que está arriba de esta región es lo que se conoce como epicóndilo. La cabeza es un extremo articular grande y redondeado.
También tenemos el foramen. El foramen es un agujero, pues que es el paso a través de un hueso. Tenemos la fosa, que es un hueco o un área deprimida, y en algunos podemos encontrar el término fosita, que es menos pronunciada. La cresta es un reborde, similar por ejemplo a la cresta de un gallo, y es característico encontrarlo en el hueso de la pelvis. El maleolo es una apófisis, que una apófisis es una saliente ósea, pero es redondeada. El ejemplo clásico del maleolo es los que vemos en el tobillo, que hay uno externo, hay uno interno. El cuello es la porción más proximal a la cabeza de un hueso y es estrecha, pero en algunas bibliografías lo pueden encontrar como pedículo. La incisura es una muesca en el borde de un hueso. La protuberancia es un abultamiento o una proyección ósea. La espina, pues como su nombre lo dice, tiene la forma de una espina de pescado. Trocánter es una gran elevación roma. Recuerdan que roma es lo que no tiene punta, es redondeado. Tróclea tiene la apariencia de un carrete y actúa como una polea, así que eso generalmente lo vamos a encontrar en los miembros. El tubérculo es una pequeña prominencia elevada, mientras que la tuberosidad es una gran elevación redondeada. No debemos estresarnos con estas características, porque de hecho se aprecia mucho mejor cuando lo compartimos con las imágenes. Como pueden apreciar en esta imagen, se van a dar cuenta que podemos encontrar la misma terminología en diferentes huesos. Por ejemplo, acá podemos apreciar las líneas, ¿sí? Que en un principio, por ejemplo, en la edad de lactante, se llaman suturas, ¿ok? Y estas suturas se encuentran más abiertas en el niño y ahí se conocen como fontanelas. Las crestas son salientes, los senos son como huecos que van a alojar algo. En este caso serían los senos paranasales, cuya función es albergar aire, agujeros, ¿sí? Apófisis, que les dije que es una saliente o una prominencia ósea, que la más característica es la apófisis xifoides, que se encuentra donde termina el esternón y se puede sentir al tocar la boca del estómago. El cóndilo, que ya vimos que es también como que una saliente redondeada, una espina como tal, la cabeza, ¿sí? Los trocánteres, tuberosidades, fosas, que son huecos, los cóndilos, y arriba de ellos siempre van a estar los epicóndilos, ¿ok? Las apófisis, por ejemplo, en esta vista posterior del omóplato, y también puedo ver una espina. Estos son ejemplos que se entienden mucho mejor cuando nosotros los vemos en imágenes o en modelos anatómicos. Ahora bien, acá igual es otra bibliografía, vemos los cartílagos, veo tuberosidades, capítulo, que es lo que mencionaba, que también se puede conocer como cóndilo, y la tróclea, que tiene función de palanca. ¿Okay? Procesos, la vértebra, que tiene un cuello, tiene una cabeza, tiene un cuerpo, ¿okay? Y así hay diferentes ejemplos. En la formación de un hueso voy a ver que hay dos tipos, que voy a encontrar la osificación y la intramembranosa y endocondral. La intramembranosa es cuando los moldes de los huesos se forman en el período embrionario, y la osificación directa, que es como que el endurecimiento o la calcificación del hueso, se va a dar en el período fetal. Mientras que la osificación endocondral, los moldes de los huesos comienzan en el período fetal, pero el hueso reemplaza al cartílago después, o sea, en la vida postnatal, y eso puede suceder hasta los 20 años de edad. Los huesos se irrigan
por arterias que van, las arterias principales van a formar ramas independientes que van a atravesar los forámenes nutricios que se encuentran en los huesos para poder nutrir a estas estructuras. Existe la unidad del tejido óseo se llama osteona. De hecho, la sangre llega a los osteocitos a través de los sistemas haversianos, que hay un conducto de Haber en esta estructura que se llama osteona, y la función va a ser siempre nutrir a todo el tejido. Se forman plexos, que plexos es como que la unión de varias arterias, los hay venosos también, y generalmente van a ser más ricos en la región periarticular. Los vasos linfáticos son abundantes en el periósteo, y esto es como para que se vayan familiarizando con que al estudio de cada órgano hay que aprendernos o hay que acompañarlo con el estudio de su irrigación, con su drenaje venoso y el linfático, así como su inervación. Esto nos lleva a concluir que el periósteo es especialmente sensible al desgarro y a la tensión. Por eso tenemos mucho dolor cuando hay fracturas. Las articulaciones podemos encontrar tres tipos de ellas. Ya vimos que son las uniones entre dos o más huesos, y las hay sinoviales, las hay fibrosas y las hay cartilaginosas. Las cartilaginosas a su vez se pueden dividir en primarias o secundarias. Las primarias también se conocen como sincondrosis, mientras que las secundarias se conocen como sínfisis. Las características de las sínfisis es que son articulaciones fuertes, muy poco móviles y están unidas por fibrocartílago. El ejemplo claro es la sínfisis del pubis. Las articulaciones sinoviales tienen la característica de que va a haber un líquido sinovial, mientras que las articulaciones fibrosas, como su nombre lo dice, se unen con tejido fibroso y el movimiento pues es menor. El ejemplo típico son las suturas del cráneo. Las articulaciones sinoviales a su vez también tienen una clasificación que son planas, gínglimos, en silla de montar, elipsoideas, esferoideas y las trocoides. Aquí lo importante es aprendernos como que ejemplos. El gínglimo, la articulación característica es el codo y tiene la característica que solo permite flexión y extensión. Cuando revisen la bibliografía, que en este caso fue del Saladin, quiero que en la parte de articulaciones, más que la lectura, revisen cómo se llama cada uno de los movimientos que puede presentar una articulación. La articulación en silla de montar es, el característico es la base del dedo pulgar, y así hay muchos otros ejemplos. Las articulaciones, como les dije hace un momento, son irrigadas con mucha riqueza, se forman anastomosis. Las anastomosis son uniones entre dos vasos, que puede ser arteria-arteria, arteria-vena o vena-vena. Las venas articulares, al igual que las arterias, van a salir de esta estructura y se van a comunicar con venas más específicas de un órgano. Los nervios tienen terminaciones sensitivas. Hay una ley que se llama ley de Hilton, que señala que los nervios que inervan una articulación también inervan los músculos que la mueven y la piel que cubre sus fijaciones distales. Entonces, como podemos darnos cuenta, en las articulaciones los nervios van a contribuir al sentido de la propiocepción. Por eso cuando hay un partido, por ejemplo, de básquetbol, hay movimientos muy bruscos, muy intempestivos, pero el organismo nunca pierde el equilibrio, precisamente por estas terminaciones nerviosas. Y esta fue la primera parte o la introducción a lo que es la osteología. Muchas gracias.